La vida en Valencia siempre había tenido su ritmo particular. Las calles vibrantes, llenas de historia y de un bullicio constante, parecían ser un refugio para mis pensamientos. Aquel día, decidí que necesitaba un respiro. Las tensiones en casa se acumulaban como las nubes antes de una tormenta, y una sesión de masaje parecía la respuesta perfecta para encontrar algo de paz. El centro de bienestar al que solía ir tenía un ambiente acogedor. La suave música ambiental y el aroma a aceites esenciales me envolvían cada vez que cruzaba sus puertas. Sin embargo, cuando llegué, la recepcionista me miró con una expresión que no auguraba nada bueno. La terapeuta había cancelado inesperadamente su cita por un problema personal. Intenté ocultar mi decepción, pero era difícil no sentirme frustrada. ¿No hay otra opción?, pregunté, buscando alguna manera de evitar regresar a casa sin ese momento de tranquilidad que tanto necesitaba. La recepcionista se encogió de hombros, disculpándose por la situación. Mientras pensaba en mis alternativas, escuché una voz familiar detrás de mí. Era él, mi hijastro. Había llegado a recoger algo y se detuvo al verme. Su mirada reflejaba sorpresa al enterarse de la cancelación. «¿Por qué no me dejas darte el masaje?», sugirió con una sonrisa tímida pero decidida. Me quedé paralizada por un instante, sopesando la idea. Era algo completamente inesperado y aunque había una parte de mí que se sentía incómoda ante la propuesta, otra parte anhelaba ese momento de relajación. ¿Estás seguro? No sé si es apropiado, respondí sintiendo que el aire entre nosotros se cargaba de una tensión extraña. Él asintió con confianza. No tengo problema en hacerlo, insistió. Sé cómo funciona esto. Acepté su oferta con reticencia y un leve cosquilleo recorrió mi cuerpo al pensar en lo que estaba a punto de suceder. Nos dirigimos a una sala privada donde las luces eran tenues y el ambiente tranquilizador. Mientras él preparaba todo, me senté en la camilla y cerré los ojos por un momento. La primera caricia fue suave y cuidadosa, sus manos eran firmes pero delicadas al mismo tiempo. Con cada movimiento sentía como la tensión acumulada comenzaba a desvanecerse lentamente. Sin embargo, a medida que avanzaba el masaje, me di cuenta de que no solo estaba disfrutando del alivio físico, había algo más en juego. Un torbellino de emociones comenzó a girar dentro de mí. Recordé las noches solitarias en casa y las conversaciones superficiales que mantenía con mi pareja. El vacío se hacía más evidente con cada roce suyo sobre mi piel. La conexión entre nosotros era palpable, él parecía entenderme mejor que nadie en esos momentos. ¿Te sientes bien?, preguntó él suavemente mientras continuaba trabajando sobre mis hombros tensos. Sí, es solo que no supe cómo continuar sin revelar lo confusa que me sentía ante esta situación tan inusual. A medida que avanzaba el masaje, mis pensamientos vagaban entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo familiar y lo prohibido. El roce casual se convertía en algo más significativo, cada caricia despertaba recuerdos olvidados y deseos reprimidos. El tiempo pasó sin darme cuenta hasta que finalmente terminó la sesión. Abrí los ojos sintiéndome renovada pero también inquieta por lo sucedido entre nosotros. Él sonrió levemente mientras yo trataba de recomponerme. Gracias, murmuré mientras me levantaba lentamente. Me alegra haberte ayudado, respondió con una sinceridad que resonó profundamente dentro de mí. Salí del centro sintiéndome ligera pero también cargada con nuevas preguntas sobre mi vida y mis decisiones actuales. Caminé por las calles adoquinadas hacia casa sintiendo el calor del sol sobre mi piel. Valencia parecía brillar más intensamente ese día. A pesar del alivio físico experimentado durante el masaje, las emociones contradictorias comenzaron a tomar forma en mi mente. ¿Había cruzado una línea? ¿Era posible sentirme atraída hacia alguien tan cercano? La confusión crecía como una sombra detrás de mí mientras me acercaba a casa. Al abrir la puerta del hogar familiar, la rutina habitual me recibió con frialdad. Los platos sin lavar en la cocina y los ecos vacíos del salón apenas decorado con recuerdos compartidos estaban allí para recordarme cuán distante me sentía realmente en esa vida construida junto a otra persona. Esa noche intenté concentrarme en mis tareas cotidianas, preparar la cena y organizar algunas cosas para el día siguiente. Sin embargo, mis pensamientos regresaban constantemente al masaje y a lo sucedido entre nosotros dos.
Era imposible ignorar esa chispa inesperada que había surgido durante esos minutos compartidos. Mientras cenábamos juntos, mi pareja hablando sobre su día, yo asentía distraídamente sin poder dejar atrás aquella sensación extraña e intensa vivida horas antes. La distancia emocional se hacía más evidente cada día, podía sentir cómo ambos navegábamos por nuestras propias rutinas sin conectar realmente uno con el otro. Después de cenar decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Valencia brillaba bajo las luces nocturnas mientras escuchaba los ecos lejanos del festival cercano llenando el aire con risas y música tradicional española. En ese instante comprendí cuán sola me sentía dentro del hogar donde alguna vez encontré refugio. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje inesperado desde mi teléfono móvil. ¿Cómo te sientes después del masaje? Mi corazón dio un vuelco al reconocer quién podría haberlo enviado sin necesidad siquiera de mirar la pantalla. Las sombras comenzaron a danzar alrededor mío mientras comprendía que este nuevo capítulo apenas comenzaba. Ya no podría ignorar lo sucedido ni las emociones despertadas dentro de mí tras aquel encuentro clandestino e inesperado entre masajes y secretos ocultos tras puertas cerradas. La sala de masaje estaba impregnada de un aroma a lavanda que me envolvía en una sensación de calma. Sin embargo, esa tranquilidad se desvaneció rápidamente cuando el masaje comenzó. Las manos de mi hijastro, aunque inexpertas, parecían saber exactamente cómo tocarme, cómo liberar la tensión acumulada en mis músculos. Cada movimiento era un recordatorio de la conexión que había surgido entre nosotros, una conexión que no debería existir. Mientras él trabajaba en mis hombros, me encontré atrapada en un torbellino de emociones. La mezcla de incomodidad y deseo me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre los límites familiares. Aquel instante se tornó en un juego peligroso, el roce de sus dedos sobre mi piel encendía algo que había estado dormido durante años. En mi mente las imágenes del pasado se entrelazaban con las sensaciones del presente. ¿Te sientes bien?, preguntó él con una voz suave, casi como si leyera mis pensamientos. Su mirada era intensa y llena de una curiosidad que me hizo dudar. No podía ser cierto, no podía estar sintiendo esto por él. Sí, solo estoy un poco sorprendida, respondí sin poder evitar el ligero temblor en mi voz. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que avanzaba la sesión, cada toque se volvía más significativo. Los límites familiares se desdibujaban ante mis ojos y la realidad del matrimonio vacío se hacía más evidente. La soledad que había sentido durante tanto tiempo parecía desvanecerse con cada movimiento suave y firme a la vez. De repente él detuvo sus manos y me miró fijamente. No quiero que esto sea solo un masaje, confesó con sinceridad. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como un eco de lo que ambos estábamos sintiendo. No sé si deberíamos, murmuré, pero mi voz no tenía la fuerza necesaria para rechazarlo por completo. En ese momento comprendí que lo que estaba sucediendo iba más allá de un simple intercambio físico, era una búsqueda desesperada por atención y cuidado. Las manos volvieron a moverse sobre mi espalda mientras mis pensamientos luchaban por encontrar claridad. Era como si cada roce revelara las grietas ocultas en mi matrimonio. Cada caricia resonaba con el eco de lo que había anhelado durante años, conexión genuina. Y entonces ocurrió, nos besamos. Fue un instante breve pero electrizante, robando al tiempo su significado habitual. Los labios se encontraron con una mezcla de sorpresa y deseo reprimido, un cruce definitivo entre lo correcto y lo prohibido. La confusión me invadió después del beso. Me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar donde debía ser leal y la nueva realidad llena de posibilidades inciertas. La culpa comenzaba a aflorar mientras me preguntaba qué significaría este momento para ambos. El masaje terminó abruptamente y volví a la realidad con una sensación extraña en mi pecho, euforia mezclada con miedo. Las paredes del salón parecían cerrarse a nuestro alrededor mientras ambos intentábamos recuperar la compostura. Esto no puede pasar otra vez, dije finalmente, tratando de sonar firme aunque sabía que mis palabras carecían de convicción. Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban algo diferente, quizás esperanza o tal vez decepción. Lo entiendo, respondió suavemente aunque su tono indicaba que las cosas habían cambiado irrevocablemente entre nosotros.
Al salir del salón, sentí como los ecos del beso resonaban dentro de mí mientras caminaba hacia el patio trasero donde solíamos reunirnos como familia. El bullicio del mercado cercano llenaba el aire con aromas vibrantes, sin embargo, nada podía distraerme del torbellino emocional que acababa de experimentar. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad en casa, las conversaciones eran superficiales y los abrazos vacíos. Mi esposo continuaba sumido en su rutina diaria sin advertir nada extraño en mí ni en nuestra relación familiar. Sin embargo, yo sabía que todo había cambiado, había cruzado una línea invisible y ahora debía enfrentar las consecuencias. Cada vez que veía a mi hijastro sentía esa chispa latente entre nosotros, era difícil ignorarla o pretender que nada había sucedido. Aquella conexión secreta crecía como una sombra detrás de cada interacción cotidiana, miradas furtivas durante las cenas familiares o sonrisas cómplices cuando nadie estaba mirando. Una tarde decidí visitar el mercado central para distraerme y alejarme del caos emocional que me rodeaba. La multitud bulliciosa parecía ajena a mis problemas mientras recorría los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas. El ambiente festivo contrastaba con mi agitación interna, Valencia vibraba con vida mientras yo luchaba contra los sentimientos contradictorios hacia mi hijastro. En medio del bullicio noté su presencia inesperada cerca del puesto de cerámica donde solía comprar recuerdos para amigos cercanos. Nos encontramos cara a cara por primera vez desde aquel beso robado y la tensión fue instantánea e innegable. ¿Qué haces aquí?, pregunté intentando mantener la calma aunque mi corazón latía desbocado en mi pecho. Vine a buscar algo para ti, respondió él sin apartar la mirada ni un segundo. En su mano sostenía una pequeña figura hecha a mano, un recuerdo típico valenciano lleno de colorido y simbolismo local. Es hermoso, admití sincera mientras tomaba el objeto entre mis manos temblorosas, sin embargo, su significado iba más allá del regalo físico, era un recordatorio constante de nuestra conexión secreta. Las palabras quedaron atrapadas en nuestras gargantas mientras nos observábamos mutuamente bajo las luces brillantes del mercado, sabía que este encuentro podría tener consecuencias imprevisibles para ambos si continuábamos así. Aquel instante fugaz se tornó aún más complicado cuando escuché risas conocidas acercándose, amigos comunes venían hacia nosotros riendo despreocupadamente sobre algún chiste interno relacionado con los festivales locales próximos a celebrarse en Valencia. Mi corazón se detuvo al imaginar cómo podrían interpretar nuestra cercanía si nos descubrían juntos así. La presión aumentó y comprendí rápidamente que debía tomar decisiones difíciles antes de perderme aún más en esta relación prohibida e incierta. El bullicio del festival se intensificó a medida que los amigos se acercaban. Las risas resonaban, llenando el aire de una energía festiva que contrastaba con la tensión que me oprimía el pecho. Intenté sonreír mientras el grupo se unía a nosotros, pero mi mente estaba atrapada en la confusión de lo que había sucedido entre nosotros. La cercanía del hijastro era abrumadora, y el roce casual de su brazo contra el mío provocaba una avalancha de emociones que no sabía cómo manejar. «Mira qué bonito está todo», exclamó uno de ellos, señalando las luces brillantes que adornaban la plaza. La atmósfera era alegre, pero yo me sentía como un pez fuera del agua. Mis pensamientos giraban en torno a esa conexión inesperada, esa chispa que había encendido algo en mí durante el masaje. Mientras conversábamos sobre las tradiciones del festival y los platos típicos que se ofrecían en los puestos, mi mirada se desvió hacia él. Su expresión era relajada, pero había un destello en sus ojos que revelaba algo más profundo. Esa mirada me hizo recordar lo ocurrido entre nosotros, ese momento robado cuando nuestros labios se encontraron. Era un recuerdo dulce y amargo al mismo tiempo. El grupo comenzó a moverse hacia uno de los puestos donde vendían churros con chocolate. ¿Te apetece algo?, me preguntó uno de los amigos, sacándome de mis pensamientos. Asentí con la cabeza y traté de participar en la conversación, pero mi mente seguía divagando hacia lo prohibido. Después de comprar unos churros, nos dirigimos hacia una esquina menos concurrida de la plaza. Allí, la música sonaba más suave y las luces creaban un ambiente casi mágico. El hijastro se quedó cerca de mí mientras charlábamos con los demás. Su presencia era un constante recordatorio del dilema emocional en el que estaba atrapada. De repente nuestras miradas se encontraron nuevamente.
En ese instante, todo lo demás desapareció. La multitud se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras él daba un paso más cerca. Era como si el mundo alrededor hubiera dejado de girar por un momento. Las risas y conversaciones se convirtieron en un murmullo distante mientras nuestras manos buscaban conectarse sutilmente. La culpa me invadió al pensar en lo inapropiado que era lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero no podía evitarlo, había una necesidad profunda dentro de mí que anhelaba ser atendida. «¿Qué estamos haciendo?», susurró él, su voz apenas audible entre el bullicio del festival. No supe qué responder, las palabras parecían quedar atrapadas en mi garganta. No lo sé, finalmente logré murmurar mientras desviaba la mirada hacia el suelo. La realidad de mi matrimonio regresó a mí como una ola fría, cada día más vacío y distante. La risa del grupo nos alcanzó nuevamente y me obligó a centrarme en ellos para evitar pensar demasiado en lo que significaba nuestra conexión. Sin embargo, esa distracción fue efímera, cada vez que reía o respondía a alguna broma, sentía su mirada fija sobre mí. Al caer la noche decidimos acercarnos al centro donde habría fuegos artificiales más tarde. Las luces parpadeantes comenzaron a iluminar el cielo oscuro y las sonrisas llenaron los rostros a nuestro alrededor, todos estaban disfrutando del momento mientras yo luchaba por encontrar mi lugar entre ellos. «Vamos al frente», sugirió uno de nuestros amigos emocionado por ver mejor el espectáculo. Comenzamos a movernos hacia adelante y él tomó mi mano sin pensarlo dos veces, como si fuera algo natural entre nosotros. La multitud nos empujaba juntos y no pude evitar sentir cómo su mano envolvía la mía con firmeza. Era un gesto simple pero cargado de significado, cada roce enviaba escalofríos por mi cuerpo mientras intentaba ignorar las voces internas que cuestionaban mis decisiones. Cuando llegamos al lugar adecuado para ver los fuegos artificiales estallar sobre nuestras cabezas, soltó mi mano rápidamente como si hubiera tocado fuego. Me sentí decepcionada por esa separación momentánea, era curioso cómo anhelaba su cercanía incluso sabiendo lo complicado que era todo esto. Los primeros fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno y todos comenzaron a aplaudir mientras yo contemplaba la explosión de colores brillantes frente a mí sin realmente ver nada más allá del espectáculo visual. Estaba perdida en mis pensamientos sobre él y lo sucedido entre nosotros. La noche avanzó y tras cada explosión luminosa sentía cómo aumentaba la presión dentro de mí, no podía seguir así sin enfrentar esta situación directamente. Después del último estallido brillante, decidí dar un paso atrás para alejarme del grupo por un momento. Me encontré sola en una esquina oscura donde las luces no llegaban tan fácilmente. Allí podría pensar sin distracciones externas ni miradas curiosas sobre mí. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él apareciera junto a mí nuevamente. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación genuina reflejada en su rostro iluminado tenuemente por las luces lejanas del festival. «No estoy segura», respondí honestamente mientras miraba hacia otro lado para evitar sus ojos penetrantes. «¿Por qué no hablamos?». «Necesitamos aclarar esto», sugirió él con voz suave pero firme. No pude evitar sentirme atraída por su insistencia, había algo reconfortante en saber que también quería resolver este embrollo emocional entre nosotros aunque sabía cuánto riesgo implicaría hacerlo. «Está bien», murmuré finalmente sintiéndome vulnerable ante sus palabras sinceras mientras comenzábamos a caminar juntos alejándonos poco a poco del bullicio festivo para encontrar privacidad lejos de miradas curiosas. A medida que nos adentrábamos más lejos del ruido festivo e iluminado detrás nuestro, sentí como cada paso nos acercaba más a una verdad ineludible. Ambos deseábamos explorar esta conexión aunque sabíamos cuán peligroso sería cruzar esa línea final donde ya no habría vuelta atrás. Mientras caminábamos, el aire fresco de Valencia se sentía cargado de tensión y expectativa. Las luces del festival parpadeaban a lo lejos, pero en ese momento el ruido se desvanecía, dejando solo el sonido de nuestros pasos sobre las baldosas. La conexión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que nos unía más allá de los lazos familiares. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté más para romper el silencio que por curiosidad real. La pregunta flotó entre nosotros como una nube pesada y oscura. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero siento que no puedo dejarlo pasar». Su voz temblaba ligeramente reflejando la vulnerabilidad que ambos compartíamos.
La plaza de la Virgen estaba iluminada por faroles que colgaban de las terrazas cercanas. Era un lugar donde tantas parejas habían compartido risas y promesas, pero en ese instante para nosotros se había convertido en un refugio secreto. Mientras nos alejábamos del bullicio festivo, me di cuenta de que cada paso me llevaba a una decisión inevitable. Las expectativas familiares pesaban sobre mis hombros como una losa. Había vivido tantos años bajo la sombra de lo que se esperaba de mí, ser la esposa perfecta, la madrastra comprensiva. Pero ahora, con cada mirada furtiva y cada roce accidental de nuestras manos, sentía como esos muros comenzaban a desmoronarse. ¿Y si esto no es solo un juego?, volví a preguntar, esta vez con un tono más serio. La idea de perderme en esta relación clandestina me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. No es un juego, replicó con firmeza. He estado pensando en esto desde aquel masaje. Su sinceridad resonaba en mí como una melodía familiar pero olvidada. La noche avanzaba y las estrellas brillaban intensamente sobre nuestras cabezas mientras buscábamos un lugar más apartado para hablar sin interrupciones. Un rincón tranquilo detrás de una fuente nos ofreció esa privacidad tan anhelada. El murmullo del agua nos envolvía como si el mundo exterior no existiera. Me siento atrapada, confesé finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. No puedo dejarlo todo atrás así como así. Pero tampoco puede seguir así, replicó él con determinación. Sus palabras fueron como un eco en mi mente, sabía que tenía razón. En ese instante tomé una decisión impulsiva, quizás debería dejarlo. La idea salió sin pensarlo demasiado, era una forma de liberar toda esa presión acumulada durante años. Él me miró sorprendido, sus ojos reflejaban tanto deseo como temor ante la posibilidad de lo que eso significaría para ambos. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Pasamos la noche juntos, le respondí sin dudarlo más. Aquella frase marcó un punto sin retorno en nuestra historia, ya no había vuelta atrás. El tiempo pasó rápido mientras conversábamos sobre nuestras vidas y deseos ocultos. Cada palabra parecía acercarnos más a una realidad compartida que nunca habíamos imaginado posible antes. El miedo se transformaba en esperanza mientras delineábamos sueños lejanos y anhelos reprimidos. Sin embargo, tras esa conexión intensa también había sombras que acechaban nuestra felicidad recién descubierta. Las expectativas familiares seguían ahí, recordándonos constantemente lo que estaba en juego si decidíamos cruzar esa línea final. A medida que avanzaba la noche, las luces del festival comenzaron a apagarse lentamente, el bullicio se desvaneció dejando solo el eco lejano de risas y música festiva. En medio del silencio creciente sentí como mi corazón latía con fuerza ante la incertidumbre del futuro. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté nerviosa mientras miraba alrededor buscando cualquier signo de peligro inminente. No hay nadie aquí, afirmó él con confianza mientras acercaba su mano a mi rostro para acariciarlo suavemente. Esa caricia encendió aún más mis sentimientos confusos, deseaba aferrarme a ese momento pero también temía lo que podría significar al día siguiente. La noche avanzó entre susurros y promesas silenciosas hasta que finalmente decidimos salir del refugio donde nos habíamos escondido por tanto tiempo. Caminamos juntos hacia el bullicio del festival nuevamente, pero ahora todo parecía diferente, llevábamos dentro algo nuevo e inconfesable que cambiaría nuestras vidas para siempre. El amanecer comenzó a asomarse detrás de los edificios antiguos mientras nos alejábamos lentamente del lugar donde habíamos compartido tanto más allá de simples palabras. Nuestra conexión había crecido hasta convertirse en algo tangible e irrefrenable. En los días siguientes, cada encuentro se volvió más complicado, las miradas furtivas y los pequeños gestos parecían gritar secretos al mundo entero mientras intentábamos mantener las apariencias frente a los demás miembros de la familia y amigos cercanos. Cada vez que veía su sonrisa o escuchaba su risa desde lejos, recordaba aquella noche mágica llena de promesas y decisiones difíciles por tomar. Pero también sentía como el peso del deber comenzaba a aplastarme nuevamente bajo su carga implacable. Las conversaciones con mi pareja se volvieron cada vez más vacías, él parecía absorto en su propio mundo mientras yo luchaba por encontrar sentido entre dos caminos opuestos, uno lleno de responsabilidad familiar y otro lleno de deseo prohibido e inexplorado. El eco del festival resonaba aún en mi mente cuando comencé a notar miradas curiosas entre amigos comunes.
sus ojos parecían indagar más allá de lo superficial mientras intercambiaban comentarios sutiles sobre mi comportamiento reciente. Una tarde cualquiera recibí una llamada inesperada. Una amiga cercana mencionó haber visto algo extraño durante las festividades pasadas. Sus palabras fueron como dagas afiladas atravesando mis defensas emocionales ya desgastadas por el conflicto interno constante entre deber y deseo. Mientras intentaba procesar sus insinuaciones acerca del comportamiento errático entre nosotros dos, casi como si estuvieran observando desde lejos, sentí como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. ¿Qué pasaría si alguien descubriese nuestro secreto? Las dudas empezaron a surgir como sombras amenazantes dentro mío mientras reflexionaba sobre mis decisiones pasadas. ¿Habría cruzado realmente una línea sin retorno? ¿Podría enfrentar las consecuencias si todo saliera mal? Con cada día que pasaba me encontraba cada vez más atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas familiares asfixiantes y otro lleno del deseo ardiente e insaciable por algo prohibido e inesperado. La presión de las miradas ajenas se sentía como un peso sobre mis hombros. Los rumores empezaban a circular en nuestro círculo social, como un eco en la plaza. Cada vez que coincidía con amigos, notaba sus miradas inquisitivas, sus sonrisas forzadas. La inquietud crecía en mí, y el deseo que antes me parecía liberador ahora se tornaba en una carga. Un amigo común, que siempre había tenido un instinto agudo para captar los detalles más sutiles, comenzó a mostrar signos de sospecha. Su mirada se detenía un momento más de lo habitual cuando hablábamos de trivialidades. Sabía que algo no estaba bien, y su curiosidad podría desvelar lo que intentaba ocultar. La idea de ser descubierta me aterraba y me excitaba al mismo tiempo. Durante una tarde en el mercado central, rodeada de aromas vibrantes y colores vivos, intenté distraerme con las compras. Las frutas frescas y las especias evocaban recuerdos de momentos felices, pero mi mente seguía atrapada entre el deber y el deseo. Mientras elegía naranjas jugosas, sentí el vibrar del teléfono en mi bolso. Era un mensaje anónimo que decía: «Cuidado con lo que haces». La amenaza implícita resonó en mi mente como un tambor lejano. ¿Quién podría haber enviado esto?, pensé mientras miraba a mi alrededor, buscando alguna señal de peligro entre los rostros familiares que me rodeaban. La sensación de ser observada creció en mí, cada risa sonaba a burlas y cada conversación parecía girar alrededor de mí. El día siguiente era el inicio de las fiestas locales, la ciudad se llenaría de luces y música. Era un momento perfecto para perderse entre la multitud o para ser atrapada por mis propios secretos. Decidí asistir a la celebración, deseando encontrar consuelo entre los amigos y conocidos que compartían risas y copas. Al llegar a la Plaza de la Virgen, la atmósfera era electrizante. Las luces brillaban intensamente sobre los rostros sonrientes, sin embargo, yo no podía disfrutar plenamente del ambiente festivo. Mis pensamientos estaban ocupados por el mensaje recibido y las miradas curiosas que me seguían. En medio del bullicio lo vi acercarse. Su figura era inconfundible entre la multitud. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo prohibido que había compartido con él. En ese instante sentí una mezcla de alivio y ansiedad, necesitaba hablar con él. ¿Cómo has estado?, pregunté cuando finalmente estuvimos cara a cara, tratando de mantener una apariencia despreocupada. Todo bien, respondió con una sonrisa que ocultaba más de lo evidente. Pero tengo la sensación de que algo está pasando. Las palabras resonaron entre nosotros como un eco ominoso. No es nada, intenté restarle importancia mientras miraba hacia otro lado. Pero él no se dejó engañar tan fácilmente. No me mientas, insistió suavemente. Sé cuando algo te preocupa. Las luces brillantes alrededor parecían desvanecerse mientras nuestra conversación se tornaba más seria. Tenía miedo de abrirme por completo. Cada palabra podía ser un paso más cerca del abismo. No puedo seguir así, confesé finalmente sintiendo como la verdad empezaba a salir a flote entre mis dudas. ¿Por qué? Hay algo real entre nosotros, dijo él con una intensidad que me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. Las risas y los gritos festivos parecían lejanos mientras nuestros ojos se encontraban en un momento lleno de tensión emocional. La atracción seguía latente como una llama encendida lista para devorar todo a su paso.
El festival continuó su curso mientras yo luchaba internamente por encontrar respuestas claras en medio del caos emocional que experimentaba. Un amigo se acercó entonces, su rostro mostraba preocupación genuina al verme tan distante. ¿Estás bien? Te ves pálida, comentó con voz suave. Solo cansada, respondí rápidamente evitando profundizar en una conversación incómoda sobre mis sentimientos contradictorios. A medida que avanzaba la noche, decidí alejarme del bullicio por unos momentos para aclarar mis pensamientos. Encontré refugio detrás de una fuente iluminada donde podía observar sin ser vista. Allí podía sentir cómo mis emociones fluctuaban entre el amor prohibido y las responsabilidades familiares aplastantes. Sin embargo, esa calma momentánea fue interrumpida por el sonido familiar de mensajes entrantes en mi teléfono nuevamente. Otro mensaje anónimo apareció en pantalla: la verdad siempre sale a la luz. El corazón comenzó a latir con fuerza mientras contemplaba las implicaciones detrás de esas palabras oscuras. ¿Quién estaba tras esto? ¿Y qué consecuencias podría tener para mí? La ansiedad creció como una sombra amenazante sobre mi cabeza mientras regresaba al centro del festival buscando respuestas, y quizás también consuelo, en medio del caos festivo. Al volver al bullicio principal, noté cómo algunos grupos murmuraban entre ellos al verme regresar. Sus miradas eran furtivas pero cargadas de significado oculto. Una sensación helada recorrió mi espalda. ¿Habría alguien descubierto mi secreto? A medida que avanzábamos hacia la medianoche, las luces comenzaron a brillar aún más intensamente. El ambiente festivo alcanzó su clímax mientras los fuegos artificiales estallaron sobre nuestras cabezas como si celebraran nuestra incertidumbre colectiva. De repente vi como uno de los amigos comunes se acercó rápidamente hacia mí con expresión grave. Sus palabras eran inminentes como un trueno lejano: necesitamos hablar. El aire se volvió denso, sabía que este momento podría cambiarlo todo, y no estaba segura si estaba lista para enfrentar lo inevitable o si preferiría seguir viviendo en esta burbuja frágil construida sobre secretos compartidos e ilusiones efímeras. El amigo común se detuvo frente a mí, su mirada intensa y seria me hizo sentir expuesta. He oído cosas, dijo con un tono que no admitía discusión. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. La burbuja que había creado a mi alrededor comenzaba a desinflarse, y la realidad se colaba con fuerza. ¿Qué has oído?, pregunté, tratando de mantener la calma. La plaza vibraba con el bullicio de la gente, pero en ese momento todo parecía distante. Él se inclinó un poco más cerca, como si compartiera un secreto que no quería que otros escucharan. Rumores sobre ti y él. No quiero que te metas en problemas, continuó, su voz baja pero firme. Esa advertencia me hizo tambalear, el peso de mis decisiones caía sobre mí como una losa. No hay nada entre nosotros, respondí casi automáticamente aunque las palabras se sentían vacías. La verdad era otra, había algo profundo e innegable entre nosotros, pero no podía permitir que eso saliera a la luz. Su expresión cambió ligeramente como si no estuviera convencido. Solo ten cuidado. A veces la gente habla sin saber. Con eso se alejó, dejándome sola con mis pensamientos y temores. La tarde continuó avanzando mientras caminaba sin rumbo por las calles de Valencia. Todo parecía normal. Las luces del mercado brillaban intensamente y el aroma de las especias llenaba el aire. Pero yo me sentía atrapada en una red de complicaciones emocionales. Decidí buscarlo, necesitaba entender cómo habíamos llegado hasta aquí, y qué significaba realmente nuestra conexión. Al llegar a su casa, el corazón latía con fuerza en mi pecho, cada paso hacia la puerta era una mezcla de ansiedad y anhelo. Él abrió la puerta con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al ver mi rostro preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó al instante, su tono lleno de preocupación genuina. Necesitamos hablar, dije, sintiéndome más vulnerable que nunca. Pasamos al interior y me senté en el sofá mientras él se acomodaba frente a mí, expectante. Lo sé todo, empecé a decir antes de detenerme, las palabras parecían pesadas en mi boca. Los rumores, no puedo seguir así. Él frunció el ceño, sus ojos reflejaban confusión y dolor. No entiendo por qué deberíamos preocuparnos por lo que digan los demás. No es solo eso, respondí rápidamente. Es lo que estamos haciendo. No es correcto.
La lucha interna me desgastaba, deseaba ser sincera pero también temía lo que eso significaría para nosotros. ¿Y qué hay de lo que siento por ti?, cuestionó con una intensidad inesperada. No puedo ignorarlo. Un silencio pesado llenó la habitación mientras procesaba sus palabras. Había algo real entre nosotros, un deseo profundo que nos había unido de manera inquebrantable en medio del caos emocional. Pero esto no puede continuar, insistí finalmente, aunque mi voz sonó menos convincente incluso para mí misma. Él bajó la mirada, visiblemente herido por mis palabras. ¿Y si te digo que también tengo problemas? No solo tú estás lidiando con esto. Su vulnerabilidad me sorprendió, nunca había pensado en cómo esta relación afectaría su vida personal. ¿Qué quieres decir?, pregunté con curiosidad genuina. Se tomó un momento antes de responder, mi vida no es perfecta tampoco. Mi padre está ausente emocionalmente y siento que nunca le importo realmente. Su confesión resonó profundamente dentro de mí, podía sentir su soledad reflejada en mi propia lucha interna. Quizás deberíamos alejarnos entonces, sugerí suavemente, aunque sabía que era lo contrario a lo que quería hacer. No puedo hacerlo, dijo firmemente mientras buscaba mi mirada nuevamente. Te necesito. Sus palabras fueron como un rayo iluminando la oscuridad en la que ambos nos encontrábamos atrapados. La conversación se tornó más intensa, cada palabra era un intento desesperado por encontrar una solución o al menos claridad sobre nuestras emociones entrelazadas en esta maraña complicada. El timbre sonó repentinamente interrumpiendo nuestro intercambio emocional, ambos nos miramos alarmados antes de dirigirnos hacia la puerta juntos. Abríla lentamente y allí estaba él, mi esposo, con una expresión neutral pero cautelosa. Hola, dijo casualmente mientras entraba en casa sin esperar respuesta alguna. Esa familiaridad contrastaba fuertemente con la tensión palpable entre nosotros tres ahora presentes en esa misma habitación. Mi corazón se aceleró al ver cómo él notó inmediatamente la atmósfera cargada entre nosotros dos jóvenes sentados juntos en el sofá. El silencio se volvió ensordecedor mientras intentábamos ocultar lo evidente, había algo más allá del simple cariño familiar entre nosotros dos. Mi esposo comenzó a hablar sobre trivialidades del día a día, las compras realizadas o algún plan para el fin de semana, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras mientras sentía cómo cada segundo pasaba aumentaban mis dudas sobre todo lo vivido hasta ahora y sobre las decisiones pendientes por tomar respecto a nuestra relación secreta. El hijastro miró hacia abajo evitando cualquier contacto visual directo con él. Sabía perfectamente lo delicado del momento y cómo podría escalar cualquier malentendido si alguien decidía hacer preguntas más profundas sobre nuestra conexión real, o si alguna vez habíamos cruzado límites familiares establecidos previamente sin considerar consecuencias futuras. Cuando finalmente logré salir del trance provocado por aquella escena incómoda frente a mí, conversaciones triviales sonando como ecos lejanos, me di cuenta de cuán frágil era nuestra situación actual. Cada palabra dicha o no dicha podría tener repercusiones importantes para todos los involucrados. Al final del día regresé a casa sintiéndome exhausta emocionalmente, atormentada por pensamientos contradictorios acerca del amor prohibido vivido hasta ahora versus el deber asumido ante compromisos familiares establecidos desde hace años atrás. Una vez más quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables. Sin embargo, sabía muy bien que pronto tendría que tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos o separados. Regresé a casa con el corazón agitado y la mente en un torbellino. La conversación con mi esposo había desnudado las heridas de nuestro matrimonio, revelando años de desatención y malentendidos. Cada palabra suya resonaba en mis oídos, como un eco que no se apagaba. Había intentado ser comprensiva, pero la verdad era que ambos habíamos dejado de escucharnos. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Aquella charla casual, donde él se mostró vulnerable, me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre nuestra relación. Nunca me dijiste cómo te sientes, había dicho, y esa declaración me atravesó como una flecha. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos? Las risas compartidas se habían vuelto ecos lejanos. Mientras caminaba por las calles de Valencia, las luces del atardecer se reflejaban en los edificios antiguos, creando un ambiente casi mágico. Pero no podía dejarme llevar por la belleza del momento,
mi mente estaba ocupada en el rostro de mi hijastro y en las palabras que me había confesado: te amo. Esa declaración hizo que mi pecho se apretara con una mezcla de alegría y pavor. Decidí ir al mercado central al día siguiente. El bullicio del lugar siempre me había reconfortado, los aromas de especias y frutas frescas evocaban recuerdos de tiempos más simples. Pero esta vez no podía evitar sentirme fuera de lugar, como si todos los colores vibrantes a mi alrededor fueran un recordatorio de la vida que deseaba pero que parecía cada vez más inalcanzable. Al entrar al mercado, vi a algunas conocidas. Sus risas resonaban entre los puestos, mientras yo me esforzaba por mantener una expresión neutral. ¿Cómo estás?, preguntó una amiga con genuina preocupación en su voz. Intenté sonreír, pero la mueca fue más un reflejo de mi confusión interna. Todo bien, respondí sin convicción. La verdad era que no podía escapar de la sombra del dilema que pesaba sobre mí. Mientras recorría los pasillos, una parte de mí anhelaba volver a escuchar aquellas palabras sinceras del hijastro y otra parte temía lo que eso significaría para todos nosotros. Al llegar a casa esa tarde encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión pensativa. Decidí abordar el tema antes de que él pudiera hacerlo, necesitaba claridad en medio del caos emocional que me invadía. Hablamos ayer, comencé con cautela. Él asintió lentamente, sus ojos buscando los míos como si intentara descifrar mis pensamientos ocultos. Sí, creo que hay cosas que necesitamos resolver. Su tono era serio pero también cargado de una vulnerabilidad inesperada. Las horas siguientes transcurrieron entre silencios incómodos y murmullos sobre lo que habíamos dejado sin decir durante tanto tiempo. Hablamos sobre nuestras frustraciones y sueños perdidos. Cada confesión era como abrir una herida antigua pero necesaria para sanar lo roto entre nosotros. Sin embargo, mientras hablábamos, mi mente vagaba hacia el otro lado de esta historia, el hijastro y su confesión inesperada. La idea de amar a alguien tan cercano complicaba aún más mis sentimientos, sentía como esa conexión prohibida crecía dentro de mí como una planta silvestre en medio del asfalto. En medio de nuestra conversación se produjo un momento revelador cuando él mencionó sus propios miedos sobre el futuro. No quiero perderte, dijo con sinceridad desgarradora. Esa frase resonó en mí como un campanazo, sentí como mis defensas se desmoronaban poco a poco. Yo tampoco quiero perderte, respondí antes de darme cuenta del peso detrás de esas palabras. Era cierto, aunque nuestra relación estaba marcada por años de distancia emocional, había algo profundamente valioso en lo que aún compartíamos. A medida que la noche avanzaba, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos tumultuosos. Las luces brillantes del centro histórico iluminaban el horizonte valenciano mientras yo reflexionaba sobre lo vivido hasta ahora, las caricias furtivas del hijastro, las risas perdidas con mi esposo y la constante lucha entre deseo y responsabilidad. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Al girar vi al hijastro acercándose con cautela. Su mirada estaba llena de anhelo y confusión. Ambos sabíamos lo delicada que era nuestra situación actual. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz suave pero firme. Asentí lentamente mientras él tomaba lugar junto a mí en el balcón estrecho donde el aire fresco parecía cargarlo todo con electricidad palpable. Lo siento si te he puesto en una posición difícil, continuó sin apartar la mirada. No eres tú quien debería disculparse, respondí casi automáticamente, las palabras fluyeron sin pensarlo demasiado porque sabía cuán complicado era todo esto para ambos. La tensión entre nosotros creció nuevamente mientras él tomaba aire profundo antes de hablar. No puedo dejarte ir. Te amo. Esa declaración me golpeó como un rayo, cada palabra cortante traía consigo el peso del mundo entero sobre mis hombros ya cargados. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente mientras procesábamos esa revelación dolorosa pero sincera. La verdad es que sus sentimientos eran genuinos, pero también complicados por nuestra relación familiar ya establecida desde hacía años atrás. Necesito tiempo para pensar, logré decir finalmente mientras miraba hacia abajo por unos momentos antes de levantar la vista hacia él nuevamente. Entiendo, contestó él suavemente, su mirada reflejando tanto amor como dolor ante la incertidumbre inminente entre nosotros dos. Cuando regresé adentro esa noche sentí cada paso pesado bajo el peso del dilema emocional al cual enfrentábamos juntos, dos corazones atrapados entre el amor prohibido y la lealtad familiar.
Sin embargo, sabía muy bien que pronto tendría que tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos o separados. Al día siguiente la brisa suave de Valencia parecía burlarse de mi confusión. Caminé por las calles, sintiendo el eco de mis decisiones resonar en cada paso. La vida cotidiana continuaba a su alrededor, ajena a la tormenta emocional que se desataba en mi interior. Las risas y los murmullos de la gente a mi alrededor me recordaban lo que estaba en juego. Me encontré en la Plaza de la Virgen, un lugar donde tantas veces había buscado refugio en el bullicio de la vida. Pero hoy, cada rincón me parecía un recordatorio de mi dilema. La fuente central, con su agua cristalina, reflejaba un cielo despejado, pero mis pensamientos eran oscuros y nublados. Miré a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano, sintiendo una punzada de soledad. Decidí que debía hablar con él. La conexión que habíamos forjado no podía ser ignorada ni desechada tan fácilmente. La última vez que nos vimos, su mirada había estado llena de amor y desesperación. No puedo seguir así, había dicho antes de separarnos aquella noche. Y ahora esas palabras resonaban en mi mente como un eco incesante. Al caer la tarde lo encontré en el mercado central, rodeado de colores y aromas vibrantes que solían traerme alegría. Pero hoy solo podían intensificar mi confusión. Él estaba mirando frutas frescas con atención casi obsesiva cuando lo abordé. Necesitamos hablar, dije al acercarme. Se giró lentamente, su expresión pasó del asombro a una mezcla de esperanza y temor. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro entre el bullicio del mercado. No puedo seguir viviendo esta mentira, continué, sintiendo que el peso de mis palabras se hacía más pesado con cada sílaba. Mi matrimonio no es lo que debería ser. Él dio un paso hacia mí, su mirada intensa buscaba respuestas en mis ojos. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos con esto? Un silencio incómodo siguió a su pregunta mientras miraba a nuestro alrededor. En ese momento sentí que todos los ojos estaban sobre nosotros, era como si el universo estuviera esperando nuestra decisión. Podemos intentar ser honestos, dije finalmente, aunque sabía que eso significaría abrir una caja de Pandora llena de complicaciones. ¿Honestos? ¿Con quién? ¿Con tu esposo? ¿Con tu familia? Su voz se tornó más firme, pero aún había vulnerabilidad detrás de ella. No sé, respondí con sinceridad desgarradora. Pero no puedo vivir así. Él respiró hondo y miró hacia abajo antes de volver a mirar mis ojos. Si decidimos seguir adelante con esto, no habrá marcha atrás. La gravedad de sus palabras me golpeó como una ola fría. Tenía razón, la decisión tenía consecuencias profundas y duraderas. Lo sé, murmuré mientras sentía el sudor frío recorrer mi espalda. Un grupo de turistas pasó cerca riendo y hablando en voz alta sobre las tradiciones locales, sus risas contrastaban con la tensión palpable entre nosotros. Si decides dejarlo todo, estaré aquí, dijo él finalmente, pero había algo en su voz que sonaba más como una despedida que una promesa. No estoy lista para tomar esa decisión ahora mismo, contesté rápidamente, asustada por la idea misma de dar ese paso tan drástico. El resto del día se deslizó entre conversaciones superficiales y miradas furtivas mientras tratábamos de actuar normalmente ante los demás. Pero dentro de mí, todo estaba agitado como las aguas del mar durante una tormenta. La noche llegó sin aviso previo, las luces del centro histórico iluminaban las calles empedradas creando sombras danzantes a nuestro alrededor mientras caminábamos juntos hacia casa después del mercado. Cuando llegamos al umbral del hogar familiar, sentí un nudo en el estómago al pensar en lo que significaba cruzar esa puerta nuevamente, regresar al lugar donde todo parecía normal pero donde nada lo era realmente. Él se detuvo frente a mí antes de entrar y dijo, «Solo quiero que sepas cuánto valoro lo que hemos compartido». Una sonrisa triste apareció en mis labios, sabía que nuestras vidas estaban irremediablemente entrelazadas ahora por algo más profundo que simple deseo o atracción física. Yo también valoro eso, respondí mientras sentía como la distancia emocional entre nosotros crecía nuevamente al enfrentar la realidad del día siguiente. Al entrar a casa encontré todo tal cual lo había dejado,
el sonido lejano del televisor encendido y el aroma familiar del estofado cocinándose lentamente en la cocina me recibieron como un abrazo frío y distante. Mi esposo estaba sentado en el sofá viendo un programa deportivo, levantó la vista cuando entré y sonrió sin saber nada sobre mi lucha interna ni sobre los secretos ocultos tras nuestras sonrisas cotidianas. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó sin apartar los ojos del televisor. «Bien», mentí automáticamente mientras sentía cómo la culpa comenzaba a consumir cada rincón restante de mi conciencia tranquila. Me senté junto a él intentando sumergirme nuevamente en esa normalidad engañosa, pero sentía como todo se desmoronaba lentamente desde dentro hacia afuera, como si detrás de cada risa compartida hubiera un abismo esperando devorarme por completo si no tomaba decisiones pronto. La noche avanzó lentamente entre conversaciones triviales hasta que finalmente me retiré a nuestra habitación sintiéndome más sola que nunca. Las sombras danzantes parecían burlarse nuevamente mientras me acostaba sola en nuestra cama vacía. De repente escuché un sonido proveniente del salón, una conversación acalorada entre él y alguien más resonando desde abajo. Curiosidad mezclada con ansiedad me llevó hasta la escalera para escuchar mejor. Las palabras flotaban hasta mí: «No puedo seguir así, ella tiene derecho a saberlo». El corazón comenzó a latir descontroladamente al darme cuenta, él estaba hablando sobre mí. Sin poder contenerme decidí bajar para enfrentar lo inevitable, sabía muy bien que esta vez no habría vuelta atrás.